marca más o menos de lo que puede ser un abordaje posterior. Este es el posterolateral, que es entre el lateral y el posterior. Este de acá es el lateral, que si ustedes se dan cuenta, de posterior a anterior, o sea, de la parte de atrás a la parte de adelante, cada vez que avanza hacia adelante, la incisión o la cicatriz se hace cada vez más pequeña. Hay una diferencia considerablemente importante, donde podamos encontrar que la incisión es relativamente corta en comparación a los otros abordajes. Por consiguiente, más largo es más tejido que van a cortar, más riesgo de pérdida de sangre, menos estabilidad de la cadera. Este movimiento, por ejemplo, al sentarse en el abordaje posterior, posterolateral o lateral, hace que de alguna forma la cadera se pueda salir y se pueda desencajar de la posición que debería estar. En ese caso, pues el paciente queda inmóvil y requiere una intervención médica inmediata. ¿Qué puede pasar? Por lo general hay unos movimientos que es cruzar la pierna. Al cruzar la pierna, en este movimiento, si ustedes pueden ver, se cruza la pierna. Esa posición puede hacer que también se salga la pierna de la articulación, que son los riesgos que tienen en los primeros meses las cirugías de cadera cuando se hacen procedimientos posteriores, posterolaterales, laterales. Las incisiones o las cicatrices que quedan después de las cirugías de cadera por detrás y por el lado en posterior, el abordaje posterior, el abordaje posterolateral y el abordaje lateral, afecta muchísimo el dormir. Los pacientes, por lo general, duermen boca arriba, de manera que la nalga o al sentarse, nosotros tenemos que usar esta sección de acá, es la que usamos más para poder acostarnos o sentarnos. Cuando nos acostamos, hacemos presión directamente acá y el dolor es impresionante, tanto acá como en el músculo y también en la prótesis de cadera. Lo mismo pasa con esta y con esta, porque los pacientes, como ella está de lado, por ejemplo, si hay un abordaje lateral, se hace presión también en esa línea de abordaje, lo que no pasa con el abordaje anterior. El abordaje anterior permite que usted pueda dormir de lado o dormir boca arriba, sin generar dolor, problemas de sueño o también riesgo de infección. Si se fijan en la cadera, el pie en esta posición está en neutro, pero hay unos movimientos que nosotros tendríamos que hacer, como la rotación externa, o sea, rotar el pie hacia el lado. Esta rotación externa, si ustedes se fijan acá, se pueden dar cuenta el movimiento que hace en la cadera. O sea, el mover el tobillo, no solamente pensamos que movemos el tobillo, sino también estamos moviendo la cadera. Este movimiento de cruce de pierna hace un esfuerzo importante en la cadera, que al final hace una tensión importante hacia la parte de atrás, de manera que cortar los músculos de la cadera puede hacer que la cadera se salga de su posición. También este movimiento lateral de mover la pierna, de abrir las piernas, que usamos mucho para caminar, para movernos. Inclusive hay ciertas posiciones de las piernas, sobre todo en las mujeres, para relaciones sexuales, pues normalmente tienen que abrir las piernas. Este movimiento lo usamos mucho para todo, porque con este movimiento nos sentamos, con este movimiento nos paramos de la cama, con este movimiento nos sentamos en el carro o en el vehículo, con este movimiento vamos al baño. Aquí podemos ver la posición vertical con una posición horizontal en 90 grados. Sin embargo, internamente, entre el acetábulo y el fémur, se convierte en un movimiento de más de 90 grados, que al final se sostiene no solamente por la articulación de la cadera misma, por la estabilidad de la cadera, sino también por la musculatura que tienen las personas en la parte de atrás. La parte de las nalgas o los glúteos es lo que sostiene la articulación de la cadera en este movimiento.